Bueno, primero es un placer acompañarlas y de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este ratito en la tarde con ustedes. Yo tengo una presentación que es el resultado de un esfuerzo que se hizo en el marco de un proyecto de participación política de las mujeres durante el año pasado y un poquito del año antepasado. Hicimos este estudio de violencia política para tratar de retratar, si es correcta la expresión, qué sucedía en el mundo de la política con las mujeres en Costa Rica y de alguna manera también contarles algunas experiencias que también hemos tenido en otros contextos. Probablemente muchos de ustedes que nos acompañan hoy han estado en otras oportunidades escuchando algo de esta presentación, porque esta presentación que les voy a compartir hoy es la presentación que el PNUD desarrolla en el marco del estudio de violencia política. Entonces yo no sé por qué no logro ver aquí si tengo la presentación disponible. Es así, Gustavo, ya la tenemos disponible. ¿Me la puede enviar a mi correo? ¿La tiene ahí a mano? Es que Gustavo está en otro correo, para yo proyectarla, por favor. Te la compartí antes, Jennifer, en el primer correo que mandé hace un rato, pero te la estoy enviando en este momento también. Y si no, igual voy contándoles, vamos a ver. Listo, ya está de camino. Entonces voy contándoles un poco los antecedentes mientras tú logras colocarla para que las colegas y compañeras nos sigan. Les decía entonces que la violencia política como la entendimos nosotras en el marco de ese estudio es entendida como cualquier forma de violencia directa o indirecta que sufren las mujeres a través de terceros, en este caso hombres o también inclusive de otras mujeres, pero usualmente la violencia a la que nos referimos está basada en el género y puede causar daños o puede causar sufrimientos a las mujeres que participan de diferentes formas de la política. Entonces, ¿qué pasa con esas expresiones de violencia? Bueno, probablemente muchas de ustedes a través de su proceso de participación política lo vivieron. Empieza a expresarse desde el momento mismo en el que arranca la campaña, donde ustedes tienen que presentarse en medios, donde las mujeres empiezan a ser entrevistadas, donde valoran si su condición de mujeres es, creo que hay un micrófono y tengo un eco ahí, no sé si todos lo oímos. Sí, gracias. Entonces, les decía que esa violencia principalmente lo que hace es inhabilitar a las mujeres a desarrollarse en todas las dimensiones políticas. Entonces, incluye, como les decía, puede incluir violencia física. En algunos países esto es mucho más explícito que en Costa Rica, pero en el caso nuestro, esa violencia a veces es un poquito solapada, ¿verdad? Esa violencia es solapada porque puede ser expresada por ciertas emociones, ciertas actitudes de los operadores políticos, como comentarios machistas, comentarios degradantes o que subestiman la condición de las mujeres en la participación que tienen en sus diferentes espacios. En el estudio nosotros logramos hallazgos en diferentes dimensiones y entonces una de esas dimensiones en las que trabajamos es el acercamiento de las mujeres en esas candidaturas, y en las candidaturas les decía que usualmente las mujeres sienten que son escalera de otros para accesar los partidos políticos o para accesar puestos de poder. Entonces ellas usualmente no están necesariamente involucradas en la política, pero se les invita a participar porque son personas muy activas en la comunidad, porque tienen influencia con otros sectores sociales, usualmente ambientales o de diferentes, digamos, nivel de organización comunal, y entonces se les ve como lideresas que pueden precisamente movilizar
otros partidarios o que pueden movilizarles más fácilmente votos. Entonces, por eso las mujeres a veces sienten que tienen ese rol de escaleras para todo el mundo, ¿verdad? Para los diputados, para los candidatos, y que suelen, digamos, dejárseles puestos que no son puestos de poder. No tengo yo que contar lo que probablemente muchas de ustedes también viven en sus esferas de incidencia. Somos muy poquitas mujeres las que estamos en el poder, alcaldesas, vicealcaldesas. Los datos hablan por sí mismos. El próximo año en América Latina vamos a tener lo que los politólogos llamamos un superciclo de participación electoral, porque vamos a tener muchos procesos de participación política y claramente sabemos que toda la situación actual que está viviendo en la región tampoco es el mejor contexto para que las mujeres puedan participar activamente de la política. Entonces, sí, ese es uno de los hallazgos, identificar que las mujeres se sienten en las escaleras de los demás o de los otros actores. Son pocos los casos de las mujeres que sienten que su trayectoria ha sido a través de una carrera política y entonces por eso ellas dicen, bueno, entré al mundo de la política sin saber cómo era que esto se procesaba, pero fui desarrollando ciertos instrumentos y ciertas herramientas que me han permitido integrarme y de ejercer de manera efectiva pues las candidaturas. Pero no son la mayoría de los casos y eso también tiene pues efectos directos o indirectos. No se trata, como decía antes, de invitaciones casuales, ¿verdad? Los partidos buscan ciertos perfiles en las mujeres. En esa primera etapa eso es fundamental. Esos perfiles suelen estar asociados a la participación comunitaria, como bien decía, y no sé si lograrán identificar algunas de ustedes lo que dice en ese slide número 6, que dice, ellos lejos de buscar lideresas buscan perfiles que les sirvan para montarse, es decir, para escalar. Entonces, de esa manera, pues, se planteaba un desafío en la participación. Las razones por las que las mujeres aceptan, sabiendo que muchas de las condiciones en las que están, pues, no son las ideales para ejercer sus candidaturas, es porque sienten realmente que pueden hacer aportes sustantivos en sus comunidades. En ocasiones son otros hombres de sus familias, esposos, hermanos, padres, los que impulsan las carreras de las mujeres. Ellas suelen indicar que son invitadas, incitadas, promovidas por mismos hombres que están asociados a los partidos políticos y eso también dice mucho de lo incipiente que está la participación política y la paridad en el país, porque de alguna manera, si esto fluyera de manera más natural, seríamos las mujeres las que mayormente buscaríamos trabajar en puestos políticos y claramente desarrollar una carrera en ese sentido. Pero hay muchas mujeres como las que nos acompañan hoy que están abriendo brecha, abriendo trecho para que la brecha de participación se reduzca sustantivamente. La falta de recursos suele ser uno de los factores que se identificó fuertemente en el estudio. La falta de recursos limita la participación de las mujeres. Es una de las mayores limitaciones a la autonomía de las mujeres, a la autonomía política de las mujeres y sigue siendo un desafío especialmente en épocas del COVID, porque la crisis ha generado muchos desafíos especialmente financieros para los grupos familiares y las mujeres claramente suelen poner como prioridad otros aspectos de su vida personal y familiar, como el cuidado, por ejemplo, que es un obstáculo y una barrera muy importante para las mujeres. Un segundo hallazgo, estoy colocada en el slide 9, un segundo hallazgo sobre el tema de violencia política es que esta violencia, como les decía, parte de la cotidianidad, del día a día de las mujeres, de las dinámicas que desarrollan desde que son candidatas hasta que son regidoras o diputadas o que participan en un puesto de liderazgo político como ministras, etcétera. Casi la totalidad de las mujeres nos indicaban en el estudio que habían sufrido
violencia en el desempeño de sus funciones en el cargo municipal, especialmente en cargos municipales, solo por el hecho de ser mujeres, que se les trataba con una violencia continuada a través del tiempo y que a veces iba desapareciendo y a veces estaba mucho más presente dependiendo de cuánto se alineaban o no a las disposiciones políticas de los hombres, digamos, que solían ejercer mayor poder en los espacios políticos. La mayoría de las manifestaciones que ellas indicaban no se detenían desde el primer momento en el que lo expresaban y que a veces más bien generaba cierto temor y ciertas preocupaciones a represalias que les eran explícitas en muchos casos. Una forma de violencia que reporta el estudio que hicimos en el PNUD es que una manera de anular a las mujeres en la participación que tienen en los cargos municipales es reduciéndoles funciones o anulándoles funciones o bien quitándoles recursos disponibles para su trabajo. Entonces, que al no tener personal, al no tener carros disponibles, al no contar con apoyos técnicos, pues las mujeres tienen mucho más limitaciones para hacer su trabajo de las limitaciones que suele tener un hombre. Entonces, eso es un importante factor a considerar porque ha desencadenado toda una serie de acciones para asegurar que, especialmente en el caso de las mujeres vicealcaldesas, que fueron las que más lo reportaron, pues sea atendido. El otro asunto que es importante revisitar es el tema de la violencia psicológica que sufren las mujeres en los asuntos de violencia política o en las expresiones de violencia política. La violencia psicológica pasa porque las mujeres sienten poco reconocimiento de su trabajo, porque se les deslegitima, porque se les cuestionan las capacidades que tienen y de esta manera entonces no logran participar activamente o empoderarse lo suficiente para lograr los propósitos que se han establecido en su carrera política. Esos cuestionamientos a su desempeño las deslegitiman frente a otros actores, especialmente en las municipalidades. Muchas de ellas alegaban que por instrucciones del alcalde nadie les daba pelota o nadie les hacía caso de las instrucciones o de las acciones que ella solicitaba y que eso en definitiva iba en detrimento de su desempeño como actoras políticas. La deslegitimación y el cuestionamiento público era expresado por alguna de ellas como, abro comillas, cuando tenemos reuniones él siempre quiere sobresalir y esto, digamos, le bajaba al piso o la anulaba. Por ejemplo, estoy en una reunión con alguien y él me dice que ¿por qué duraste tanto? ¿Qué hacen en una reunión tan larga? Que él hubiera resuelto el tema en 2 minutos. Entonces, eso es un tema muy anclado a estereotipos, ¿verdad? O suelen decir, las mujeres hablan muchísimo y entonces eso las hace poco eficientes o poco efectivas. Y ese tipo de menosprecio o de legitimación son el tipo de ejemplos que las mujeres relataban en el estudio que concluimos. Las amenazas suelen estar presentes y tal vez, como les decía, aunque en este país no llegamos a extremos todavía, gracias a Dios, donde hay agresión física para las mujeres, aunque han existido casos muy escasos probablemente en el pasado, o suelen haber en otros países del Cono Sur, por ejemplo, de violencia física. En el caso nuestro sí hay presentes estrategias para infundir miedo en las mujeres, como las amenazas. Con frecuencia esas amenazas toman por sorpresa a las mujeres, las intimidan y las minimizan en su ejercicio político. Algunas mujeres resaltan que no solamente ellas recibieron amenazas, sino sus familias, y que eso obviamente les puso cuesta abajo el crecimiento político al que podían aspirar. Hay un tema que está asociado al empoderamiento económico y lo mencionaba antes, porque el financiamiento es una barrera no solo para accesar el poder, sino para sostenerse en el poder. En muchos casos las mujeres reportan que durante las campañas perdieron sus puestos, perdieron sus empleos, porque se hizo toda una estrategia para tratar de anular sus candidaturas,
también reportan abusos o acciones irregulares sobre su salario, vacaciones que no se cancelaron, ese tipo de cosas, digamos, que son violaciones a los derechos de las personas. Las mujeres las identifican como señales o evidencia de violencia política. En el caso del desprestigio, de la difamación, la violencia suele estar también presente en los medios de comunicación que no siempre son sensibles a la necesidad de impulsar a las mujeres en el mundo político. Nosotros desde el PNUD hemos insistido de manera reiterada que no podemos estar hablando de desarrollo sostenible, no podemos estar hablando de fortalecimiento de la democracia o democracias sostenibles y sólidas si no hablamos de equidad de género, si no hablamos de igualdad de género, si no hablamos de derechos políticos de las mujeres y de participación paritaria en el mundo de la política. Si las mujeres no somos parte del 50% de las decisiones que se toman de nuestra vida, porque somos el 50% de la población y a veces más, es muy difícil hablar de un desarrollo equitativo, es muy difícil hablar de un desarrollo igualitario. Entonces, no solamente la participación política no solo es una aspiración, es un deber ciudadano si queremos también apostarle al fortalecimiento de la democracia. Es una apuesta por la igualdad y es asegurar de verdad un desarrollo en las mejores condiciones y transformaciones para la sociedad, en este caso sociedad costarricense. La violencia, entonces, decía, los medios de comunicación pues a veces replican todos estos estereotipos y replican las dificultades que tienen las mujeres para accesar a la política y hacen publicaciones, hacen preguntas odiosas relacionadas con la participación de las mujeres que no necesariamente harían en el caso de los hombres. A una mujer se le cuestiona si es capaz para participar en la política, a un hombre no se le cuestiona porque se da por sentado que las mujeres pues no tienen condiciones para participar y que los hombres sí. Naturalmente el mundo de la política es el mundo de los hombres y no necesariamente de las mujeres. Y eso se expresa también en los medios de comunicación. El acoso laboral y la presión por la renuncia de las mujeres está muy presente según el estudio. Solo el Tribunal Supremo de Elecciones tiene la potestad, sabemos muy bien, de retirar las credenciales a las mujeres electas, pero en consecuencia las mujeres se sienten violentadas cuando sienten presiones para renunciar debido a muchas de las manifestaciones que ya he señalado. La violencia física es una manifestación de la violencia política, pero no es la única. Quizás nos parezca un poco lejano, pero no debemos de bajar la guardia a este tema porque es probable que un tipo de violencia derive en otro tipo de violencia y la física siempre está a la vuelta de la esquina, especialmente en una sociedad donde los hombres creen que tienen derechos sobre los cuerpos y la vida de las mujeres. Entonces, solamente indicar que de las expresiones que recibimos en ese estudio, hay mujeres que sí reportan haber tenido expresiones de violencia física. Unas indicaban, como pueden ver en la filmina que se presenta, que es la número 19, dice, yo sí tuve también agresión física aquí donde tengo esta cicatriz, donde una persona familiar de un exalcalde me abordó para agredirme. Es importante, digamos, identificar que este tipo de cosas se pueden reportar de manera directa o indirecta de las personas que nos afectan. En el caso ¿se escucha? Sí. Es que, muy bien, ok. En el caso de la criminalización, la denuncia suele ser un arma que las mujeres en el mundo de la política tienen para denunciar cualquier tipo de violencia. Sin embargo, parece que existe un poco la preocupación de que no necesariamente es fácil todo el proceso de interposición de denuncias. En el caso de los amparos electorales o de cualquier otro tipo de denuncias, pues es difícil y las mujeres sienten que son procesos muy largos a los que se les tienen que dedicar pues mucho tiempo y recursos y en ocasiones pues prefieren desestimar el proceso antes de continuar.
El tortuguismo para la restitución de funciones es uno de los hallazgos que identificamos en el estudio. Quienes buscan impedir el ejercicio de las mujeres se aprovechan de que los periodos municipales tienen una duración determinada y que los tiempos de respuesta, como decía antes, no son tiempos ágiles, no son rápidos, y que esto entonces hace mucho más fácil pues desistir o renunciar que interponer una demanda, digamos, en el ejercicio de sus funciones o en su efecto exigir de manera efectiva el derecho de continuar en sus puestos. Hay una violencia un poco solapada que no es directa de los actores políticos con los que compiten las mujeres, pero que es importante, que es la que ejercen los funcionarios municipales contra las mismas mujeres en la política. Recordemos que este estudio se hace basado en la experiencia de muchas vicealcaldesas y regidoras que estaban en ejercicio, y son ellas las que expresan que a veces esa violencia viene de estos funcionarios y que esos funcionarios no solamente subestiman mucho de sus capacidades, sino que además suelen impulsar conflictos laborales, como por ejemplo este que mencionaba antes de cuestionar las vacaciones o cuestionarles ciertos requisitos para su trabajo, como el uso de transporte o viáticos o este tipo, digamos, de derechos que son fundamentales para el trabajo y que no son fáciles, digamos, de gestionar para muchas de ellas. La interseccionalidad de la violencia es algo que está presente en este y en muchos otros estudios. No solamente se les limita a las mujeres por el hecho de ser mujer, su capacidad de participar en la política o sus condiciones de participar en la política, sino que a veces esa condición de ser mujer se suma a otras condiciones que nosotros llamamos la interseccionalidad de la violencia. Entonces no es lo mismo ser una mujer política que además tiene una discapacidad, porque los esfuerzos por obligar, digamos, exigir condiciones de igualdad para su trabajo son todavía mucho más complejos. Entonces, no es solamente el hecho de ser mujer, sino además aquellas mujeres que tienen otras condiciones adicionales que las vulneran, se hace mucho más complejo. Hablo del tema de discapacidad, pero también nos lo reportaron así mujeres lideresas indígenas y también nos lo reportaron mujeres afro. Entonces, como les digo, la interseccionalidad refiere a la condición de ser mujer y además tener otras características adicionales que les aumentan la discriminación. Ya voy casi cerrando. En el caso de las mujeres indígenas, como decía, nos reportaron que además de la discriminación por ser mujeres, son víctimas de racismo, que legitiman constantemente las demandas que ellas tratan de comunicar de sus comunidades, y se plantea que son tratadas como personas de una categoría inferior. La violencia tiene especificidades según el cargo que las mujeres desempeñan. Claramente, conforme las mujeres van reduciendo su exposición política, sienten un poco menos la presión que tienen las mujeres que apuestan por cargos mayores, como las vicealcaldesas o las viceintendentas. En el caso de las regidoras, ellas aducen que es frecuente que se presenten episodios que estén conectados, digamos, con, los alcaldes o sus pares, y que son menos virulentas estas expresiones, si la palabra es correcta, son menos virulentas estas expresiones de violencia para el caso de las síndicas y las concejales, según reporta este estudio. Finalmente, algunos impactos de la violencia en las mujeres que no son menores, porque uno podría decir, bueno, pero las mujeres son muy fuertes y se reponen de esa y siguen con otras, pero a veces esos efectos son solapados y nos van dañando poco a poco. Algunos de los que se reportaron más importantes: las mujeres reportan ansiedad, problemas para dormir, alergias frecuentes, problemas gástricos. En algunos casos incluso les han implicado incapacidades, y entonces eso todavía les complica mucho más el ejercicio del poder. Y sugerimos algunas estrategias para enfrentar la violencia.
estrategias formales como los amparos electorales y algunos espacios institucionales en los cuales las mujeres pueden accesar o acceder para protegerse, o los no formales como el diálogo, la negociación y la mediación según sea la situación en cada uno de los casos. Cuando referimos a espacios institucionales, estamos hablando, por ejemplo, del INAMU, del Instituto Nacional de las Mujeres, que puede dar apoyo y asesoría política, pero también algunos otros que son menos institucionales, pero que son importantes y sustantivos para las mujeres, como el personal municipal que sí le apoya, las familias, algunos vecinos, vecinas que han apoyado sus desarrollos en la carrera política, o inclusive otros pares miembros de los consejos. Finalmente, en las conclusiones, nosotros quisiéramos dejar algunos mensajes importantes. Hemos constatado una clara direccionalidad de la violencia hacia las mujeres en el ámbito municipal, especialmente se ve con mayor claridad. Esas manifestaciones de la violencia pueden tener diferentes expresiones. Probablemente las mujeres que están en la política en este momento nos dirán qué tipo de expresiones tiene la violencia política en medio de la pandemia, cuando todas las gestiones se hacen en la virtualidad y es mucho más difícil posicionarse políticamente en algunas esferas. La desigualdad patrimonial y el acceso que las mujeres tienen a los ingresos es un determinante y realmente les afecta mucho más y las hace mucho más vulnerables para la violencia. Las redes de apoyo son fundamentales para respaldar a las mujeres y no lo menospreciaría yo en el caso de las mujeres que están iniciando su carrera política para que lo tomen con una herramienta que les puede ser muy útil. El avance hacia la paridad debe contribuir a prevenir esta violencia, a eliminarla de raíz. Las mujeres debemos organizarnos, ser sororas y además tratar de impulsar formas y redes que nos protejan de este tipo de violencia, no solo por nosotras y por las que estamos o no en la política en este momento, sino por las otras mujeres que vienen detrás con el ideal de que pueden tener las mismas condiciones de participación que los hombres en el mundo de la política. Hay herramientas, pero tenemos que compartirlas, tenemos que conocerlas, tenemos que estudiar muy bien el mundo en el que nos vamos a desenvolver en cada esfera de la política donde estemos. Y los partidos, en este caso, siguen siendo los grandes ausentes y por lo cual me parece maravilloso el trabajo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones a través del IFET, de tratar de estar sensibilizando y entrenando, en general capacitándole a los partidos políticos sobre el deber que tienen de prevenir la violencia política y sobre el deber que tienen de ir asegurando cada paso más para aspirar a de verdad una sociedad igualitaria, pero también a la paridad que debe ser, como les digo, no necesariamente una aspiración, sino una obligación. Yo cerraría aquí. Me parece que he cumplido con mi meta de unos 25, 30 minutos de presentación y ver un poco si quieren que conversemos un poquito más sobre el tema, pero ya esto ha sido como un abrebocas para discutir sobre el tema. Gracias, adelante. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. De verdad, es una síntesis muy, muy significativa. Yo creo que de verdad logra identificar manifestaciones, como decía usted, cotidianas en la vida de muchas mujeres y que a veces se naturalizan o a veces se minimizan, pero el impacto de estar sufriendo estas condiciones de violencia diariamente en los centros donde ejercen, pues donde, ¿verdad? Donde van y todos los días a la municipalidad, tiene consecuencias y son consecuencias graves. Y si no hablamos de esto y si no colocamos el tema sobre la mesa, vamos a seguir naturalizando y no vamos a comprender el impacto que este tipo de violencia tiene sobre nuestras vidas y sobre nosotras como mujeres. De verdad, muchísimas gracias.
vamos a abrir la parte de participación. La idea es que hagamos consultas, que comenten alguna experiencia, si alguna quisiera comentar alguna experiencia que ha vivido y que tratemos de ser breves para darle oportunidad a todas las compañeras. Entonces voy a darle la palabra a doña Aide Hernández. Por favor, se presentan para el resto de las compañeras. Buenas noches, mucho gusto. Aide Hernández, jefa de la Unidad de Género de la Asamblea Legislativa. Saludos, Crisia, ¿cómo se encuentra? Me alegro de escucharla. Muchas gracias por esta presentación y creo que es muy importante por el momento que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, cuál es tratar de, por lo menos, dictaminar el proyecto de violencia hacia las mujeres en la política. Esto es importante porque este grupo que está en este seminario, en este taller, es muy importante en el sentido de que nuestro proyecto de ley o el proyecto que está en la Asamblea Legislativa cubre aún más el ámbito que en otros países, porque nosotros tenemos 3 leyes de paridad. Le decía la sesión pasada, tenemos la paridad en el Banco Popular, tenemos la paridad en organizaciones sociales y tenemos la paridad política en el Código Electoral. Y en los 3 ámbitos las mujeres están sufriendo mucha violencia política, porque esto va de la mano. Entre más mujeres llegan, más violencia política se ejerce sobre ellas, ¿verdad? Igual están pasando con la paridad en las cooperativas, un proyecto que tiene 17 años de estarlo gestionando en la Asamblea, y precisamente por estar gestionando la paridad en cooperativa, las mujeres cooperativistas en estos 17 años tienen muchas historias parecidas a lo que hoy comenta. Entonces, y las que somos políticas también vivimos esto. Se dice que las mujeres políticas tienen que hacer un proceso de construcción, y un proceso de construcción en el sentido de que el patriarcado, si siguen las líneas de partido, digamos entre comillas, el patriarcado les da conocimiento, respeto, valor y amor, las quieren, pero las mujeres que se enfrentan a estas líneas patriarcales quitan todo esto, ¿verdad? Entonces se dice que las mujeres tienen que pasar por ese proceso de duelo, saber que se van a enfrentar a eso en estos sistemas, ¿verdad? Entonces, esto es duro, el proyecto de ley, estamos en ese camino y creo que las mujeres políticas deben sumarse como todas las mujeres de organizaciones sociales. Es un momento preciso para unirse, máxime que quienes deciden son los representantes de estos partidos políticos que están hoy tomando decisiones, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacerlo, hay que entender y ver esto que usted comenta, esto que ustedes resumieron es importante. Y nada más le pido y le insto que pudieran extenderlo un poco más en organizaciones políticas, porque eso nos va a ayudar más a poder hacer incidencia a este proyecto, que es una necesidad para todas las mujeres en los diferentes ámbitos. Eso es nada más mi solicitud, y agradecerle la presentación, porque los hechos reales son los que nos hacen tener argumentos para hacer una verdadera incidencia. Muchas gracias. Muy bien, Aide, muchísimas gracias. Yo sí quisiera agregar algo que está diciendo Aide, y es que, bueno, la semana pasada con la exposición de doña Ana María, ella nos habló de algunas manifestaciones de violencia. Crisia también nos presenta algunos resultados concretos de manifestaciones, pero en este contexto de pandemia, donde también las dinámicas de los consejos municipales, las dinámicas de la vida cotidiana de la asamblea, de las municipalidades ha cambiado muchísimo, deben darse o estarse manifestando también otras manifestaciones de violencia, ¿verdad? Entonces, es importante. No sé si Crisia quiere agregar algo a lo que hay para darle la palabra a las siguientes participantes. Sí, muy breve para que las otras compañeras también puedan dar sus opiniones y consultar. Tomo nota, Aide, me parece muy importante lo que mencionas. Yo creo que este aspecto que hemos analizado, que es la violencia política, la estamos viendo con la lupa de la participación política, pero en realidad la violencia contra las mujeres está en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestras familias.
O sea, realmente la apuesta por la igualdad de género, y como vos sos una experta también en este tema, sabes, la apuesta por la igualdad se va trabajando en todas las dimensiones de nuestra vida cotidiana. Por eso decía, es una expresión que está en todas las dimensiones de la vida cotidiana. Cuando una mujer del estudio nos dice que se siente la escalera o que llega a la política porque su marido, su novio, no estoy hablando de todos los casos, estoy hablando de algunas de las mujeres que nos reportan eso. Su marido, su novio, su papá le pidió que se involucrara. En algunos casos, incluso las mujeres nos dicen para llenar la cuota. Bueno, qué dicha que existe algo de eso, porque si no, entonces ni siquiera nos abrirían espacio para estar ahí. Pero el punto es, ok, y una vez que llegamos, ¿qué? ¿Cómo le vamos a cambiar la vida a las mujeres en la política y en todas las organizaciones en las que estamos? ¿Qué son las acciones que estamos haciendo diferente? Cuando yo he participado en diferentes charlas de participación política, las mujeres, ahora me concentré en el tema de la violencia, pero voy a hacer este alcance porque me parece importante. Les digo, no es suficiente llegar a la política, no es suficiente cumplir la paridad si las mujeres llegamos a la política y hacemos la misma política que los hombres hacen. Porque entonces no le estamos cambiando la vida a las mujeres, no le estamos tocando su realidad. O sea, lo que hay que hacer no es solamente llegar a la política, es llegar a la política y cambiar la política. Entonces, ahí sí hay una necesidad de transformación. La política hay que cambiarla porque hay que asegurar el acceso a una esfera del desarrollo, a un ámbito que nos ha estado, que nos ha sido vetado desde el día 1 que nos dieron el voto. Hace un año hicimos una actividad lindísima en el teatro, creo que me parece que fue ahí, donde celebrábamos el 70 aniversario, estuvieron también los colegas del IFED, y decía alguien del tribunal en una de las exposiciones que hizo que cuando se discutía si las mujeres debíamos de tener derecho al voto o no, una de las cosas que los diputados de aquel momento decían es, sí, hay que darle para que voten por sus hijos o para que voten por su marido. O sea, la aspiración no era de verdad darnos una participación genuina. Bueno, en ese momento podemos buscar en explicaciones para entender la coyuntura. Pero 70 años después, mucha gente piensa eso. Entonces, eso es lo que no hemos logrado cambiar en muchas de las realidades a las que me refiero. Y con respecto al COVID, eso va para otra conferencia, Jennifer, ¿verdad? Pero lo que sí puedo adelantar es que hay un impacto diferenciado. Yo espero que el PNUD pueda aportar en eso muy corto plazo. Hay un impacto diferenciado de la crisis en las mujeres. Y no es solamente en el ámbito económico. Ya en el ámbito económico estamos bien jodidas. Perdónenme la palabra de fin del día. Estamos fregadas porque ya las mujeres tenemos el doble de desempleo, ya las mujeres tenemos, o sea, otros problemas duros que estamos enfrentando con las recargas de cuidado, con la tercera jornada a la que hacemos referencia, porque estamos trabajando, porque estamos atendiendo familia, porque esta cuarentena tiene sus caras que no necesariamente son visibles. Ahora sumémosla al mundo de la política. Claro. Ahora sumemos una regidora, una mujer que está en la cuarentena en su casa o en el confinamiento y además está atendiendo a su hijo que anda por ahí brincando y al marido que tal vez está pidiéndole comida y al otro que está no sé qué, y entonces todo eso y al mismo tiempo está ejerciendo su derecho a participar como una decisora en el mundo de la política. ¿Eso lo haría igual un hombre? Que probablemente la carga que estén llevando nuestras mujeres en la política hoy son mucho más duras y eso hay que tratar de retratarlo. Y eso hay que tratar de retratarlo para tratar de cambiarlo. Pero hay muchas cosas que cortar y bueno, aquí llego para que sigamos, Jennifer. Ajá. Le doy la palabra a doña Patricia Rodríguez. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Doña Patricia, se le desactivó el audio. No la escuchamos. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Sí, señora. Qué pena. Tal vez se presenta. Sí, bueno, yo soy Patricia Rodríguez. Bueno, estoy en dos lados, como Pati Rodríguez y como Patricia Rodríguez. Sí, yo soy del cantón de Santo Domingo de Heredia. En este momento soy síndica suplente de
de un distrito aquí, del distrito de San Miguel. Estudié ingeniería industrial. En esta oportunidad quise ingresar. Realmente no tenía planes de política más que de apoyo, pero bueno, aquí estoy. La historia es muy larga, pero eso no tiene interés. Lo importante es que aquí estoy. Y yo motivo e incentivo a y en los diferentes espacios que participo de todos estos temas, motivo a las compañeras a tratar de buscar, no porque sean malas las suplencias, pero en la medida en que se tenga la capacidad y la posibilidad que ocupemos puestos de propiedad, ¿verdad? Porque créanme que no es igual ser propietaria que ser suplente. Eso es toda una realidad. Y eso significa una distancia muy grande a ser más, todavía más violentadas políticamente. Y sobre todo aquellas mujeres que hemos tenido durante muchos años, mucha trayectoria en nuestras comunidades y sobre todo de luchas. Entonces, cuando estamos dentro de estos sistemas, obviamente se nos hace un cobro muy fuerte, pero muy fuerte. Les puedo decir que en estos, ¿qué? 5 o 6 meses que llevamos, ha sido bastante pesado. Pero bueno, lo importante aquí es todas estas exposiciones que ustedes hacen, que hacen que nos reforcemos en mucho conocimiento. Sí me encantaría, con toda honestidad, y me parece que es importante, fuimos muy bombardeadas de manera muy positiva por las diferentes instituciones para conocer que el Código Municipal y conocer de diferentes temas y todavía, pero qué ideal, qué importante sería que siguiese ese reforzamiento en cuanto al conocimiento ya ahora que estamos adentro. Yo nunca había imaginado ser síndica, había sido regidora, pero definitivamente estamos acéfalos en esa posición de las sindicaturas. Entonces, qué importante sería que seguir, agarrar ese código municipal y aquellas capacitaciones que nos dieron al inicio, también poder reforzarlas, ¿verdad? Para ahora que ya nos han disparado por diferentes lados, ¿verdad? Saber que cómo defendernos, o sea, qué chaleco nos vamos a poner o qué vamos a hacer, ¿verdad? Para enfrentar todas estas situaciones que falta todavía mucho por hacer y que tenemos que hacer incidencia. Qué importante, como decía doña Marcela Lagarde, ¿verdad? Que no era que llegamos a ser grandes amigas, pero esa sororidad, wow, cómo cuesta, qué duras somos entre nosotras. Qué duras somos de veras entre nosotras y cómo se nos sale ese patriarcado, ¿verdad? Realmente contra nosotras mismas. Mujeres contra mujeres, ¿verdad? Entonces, para concretar, sí es importante, lidiamos no solamente con esos temas de que vamos a lidiar hasta por generaciones, yo creo, algunas generaciones con todo este tema del patriarcado, con estos temas de tratar de abrazar más a las mujeres, que poco a poco nos vayamos incorporando y conociendo más de todo esto y una vez que usted lo saborea ya no puede quitárselo, ya entró usted en esa dinámica y es parte de eso y morirá usted siendo esto. Y lo otro es, lidiamos contra una corrupción. Y con esto quiero finalizar. Tenemos corrupción en todo el sistema, tenemos corrupción en diferentes ámbitos, pero no es que las mujeres quizás seamos más honradas, aunque yo quiero reconocer que somos más honradas y responsables y organizadas, pero por ahí se me decía, bueno, probablemente es que no han incursionado tanto tiempo como ha estado el hombre, no lo sé. Pero lo cierto del caso es que al llegar mujeres lideresas que queremos trabajar de manera, de pronto, aparte de ser suplencias, aparte de muchos otros temas más, a un lado porque la corrupción es brutal. Entonces, al haber tanta corrupción permeada en algunos de los sistemas, esto hace que aún se abofetee más, metafóricamente hablando, a la mujer. Entonces,
el conocimiento, la preparación, porque yo puedo tener conocimiento de ingeniería y en muchas otras áreas. Tengo 59 años, pero soy acéfala también en muchas otras, o sea, desconozco muchas otras áreas de las cuales me comprometí en estos 4 años a entrar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos hacer incidencia, no para ser malcriados, no, no. Es que el conocimiento le da a uno, le da más autoridad, te da más seguridad, más logros para cada una de nosotras. Eso es lo que quería participar y muchas gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias, doña Patricia. Yo quisiera participar. Sí, me regala un momentito, es que ya, doña Marianela, ya le doy la palabra, es que tengo adelante, ya le digo a Amalia, doña Amalia. Dice Amalia Lucía Jara. ¿Me escuchan? Ay, ay. Hola, ¿me escuchan? Señora, ahora sí. Adelante. Ahora sí. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Es un gusto estar con ustedes en este conversatorio. Soy Amalia Jara Ocampo, soy regidora propietaria del Consejo Municipal de Heredia. Soy vicepresidenta del Consejo Municipal y presidenta de, bueno, en realidad soy la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional. También soy arquitecta y soy catedrática universitaria. La vida en política ha sido muy interesante. Para mí han sido espacios, y no empecé desde chiquilla en realidad. A mí me parece que yo tenía que prepararme. Para mí como mujer, yo no podía llegar con las manos vacías a la política. Entonces me parece que yo creo que ese es un tema importantísimo, empoderar a las mujeres y no lanzarlas al vacío, que es lo que ha sucedido con muchas mujeres que se quedan perdidas en el camino porque no han contado con las herramientas, ni las oportunidades, ni los espacios, ni siquiera el apoyo, y mucho menos de hombres, ¿verdad? Sino que ha sido un trabajo bastante solitario. En el caso de muchas mujeres, he visto en comunidades mujeres que las colocan en puestos disque de poder, ¿verdad? Pero mujeres que no tienen preparación y las ponen al propio para poder manipularlas. Lo he visto en juntas de educación, lo veo en asociaciones de desarrollo comunal todo el tiempo, donde visito comunidades, distritos y me doy cuenta que los que hablan son los hombres. Y resulta que la presidenta es una mujer. Entonces empiezo, pero ¿y dónde está la verdad? ¿Qué pasa con las mujeres? Tenemos que empoderarlas, ponerlas al frente, pero no las podemos lanzar, como les digo, a esa aventura sin herramientas. Tienen que ir capacitadas, tienen que ir formadas, porque el hecho de que se queden en la casa cuidando chiquitos, ya eso es violencia. El hecho de que para ir a una reunión de una asociación de desarrollo tengan que pedirle permiso al esposo, eso es violencia también, porque entonces no se les está brindando los espacios necesarios. Así que mi aporte es ya me tengo que retirar, me disculpo porque entro ya al Consejo Municipal, tenemos sesión hoy, pero no quería irme sin saludarlas, sin agradecerles y sobre todo felicitarlas porque ustedes son mujeres empoderadas, mujeres con esas capacidades que les están abriendo espacios a otras nuevas que vienen en camino y que necesitan esas herramientas sobre todo para que se puedan sentir seguras, firmes, parárseles al frente a todo un grupo y ser lideresas desde sus comunidades. Este es un trabajo que tiene que empezar desde jóvenes, desde jovencitas, para que esos recursos se puedan canalizar de la forma más positiva posible y puedan de verdad desarrollar espacios en política con un alto liderazgo y un alto perfil. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, María. No sé si Crisia quiere complementar algo a lo que dijo doña María. Tal vez le damos a Marianela y después comento lo de las dos. Tengo a dos compañeras, tengo a Angie y a Camila y luego doña Marianela. Entonces le voy a dar la palabra a Angie Quiroz.
Muy buenas tardes, un gusto saludarlas. Qué lindos los aportes de doña Patricia y de doña Amalia y de cada una de las compañeras que han intervenido en el chat que he estado leyendo. Yo quería hacer una consulta muy, bueno, si se puede responder en este espacio, muy concreta. Resulta que estamos en asambleas de algunos partidos políticos en este momento. Y también ha quedado en evidencia otra forma de violencia política contra las mujeres. En mi cantón, uno de los regidores, que por cierto es el encargado del partido, excluyó a unas mujeres de la asamblea. O sea, no fueron notificadas y la asamblea se dio y no las notificaron por ninguna vía. Eso también se ha repetido, es sabido en otros cantones. ¿Cómo se procede ante estos casos? Muchísimas gracias. Sí, bueno, doña Angie, si usted desea, me puede hacer la consulta por escrito para yo a J. Gutiérrez, a mi correo, @ts.go.cr, y yo con mucho gusto la redirecciono a lo interno del tribunal. Supongo que en primera instancia tendríamos que hacerle la consulta a doña Marta Castillo, que es la jefa del Departamento de Registro de Partidos Políticos, y es ese departamento el que se encarga de supervisar el desarrollo de las asambleas de los partidos políticos, ¿verdad? Que se den todos los términos, no solo estatutarios, sino también cumpliendo con la ley. Entonces, si usted desea, me manda la consulta y yo la redirecciono al interno del tribunal para que los abogados y abogadas del Departamento de Registro de Partidos Políticos puedan orientarla bien técnicamente de cómo se deben resolver, atender esas situaciones. Vamos Muchísimas gracias. con gusto, doña Angie. Camila, Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? sí. Bueno, muy buenas tardes a todas. Primero que todo, yo quería agradecer por el espacio. Em, Primero a las compañeras que lo facilitan, ¿verdad? Porque es de suma importancia. Y además a todas las compañeras pues, que se unen, ¿verdad? Porque en este momento podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero siempre es importante sacar el tiempo para educarse, para Claro. empoderarse y para, como decía Crisia, transformar espacios, ¿verdad? Que, bueno, por eso les agradezco más que todo porque no hay que quedarse en la teoría, sino llevarlo a la práctica y compartir lo que conocemos con las demás personas. Me parece de suma importancia visibilizar esto porque muchas veces, por el sistema en que se nos ha formado, no sabemos identificar la violencia machista y patriarcal, ¿verdad? A veces hasta, bueno, a mí en lo personal me pasa que canso a la gente porque en todo encuentro machismo y en todo encuentro patriarcado, y de ahí parece uno que está haciendo un chiste, pero no, es que en la realidad los sistemas, ¿verdad?, están llenos de esta norma, la cual es el machismo. Y entonces no es que uno exagera, es que en todo lado hay machismo y lamentablemente hay que irlo deconstruyendo, deconstruirse una, pero también tiene que ver con los espacios, los entornos, cómo los voy transformando yo también. Bueno, yo no me presenté, yo soy regidora en la Municipalidad de Moravia, soy estudiante de Ciencias Políticas, soy activista de Derechos Humanos y pues en todos los espacios que he mencionado he visto violencia por parte de mis compañeros en la carrera, por ejemplo, por parte de compañeros de mi propia fracción, ¿verdad? Que eso es otro tema. Muchas veces creemos deberle cierta fidelidad a un partido, pero todo lo contrario, cuando se dan este tipo de comportamientos debemos denunciarlos en donde sea que nos encontremos. Y yo, en lo personal, siempre he sido de la línea de que yo no me caso con ningún partido ni con ninguna papeleta porque lamentablemente hay malas conductas que se ejercen, ¿verdad? En todos los espacios y uno debe divorciarse de esas conductas y buscar transformarlas. Entonces, qué importante es empoderar a todas las generaciones, porque eso es otro tema. Yo me encuentro en una generación, yo tengo 21 años, entonces me encuentro en una generación en donde ya el feminismo es algo más normal, ya se habla de machismo, ya se habla de patriarcado, ya se habla de relaciones tóxicas, de propiedad, pero también me he llegado a topar con compañeras de una edad más avanzada
que obviamente fueron formadas en un contexto social, político y económico distinto, y por lo tanto estos temas no son normalizados, sino que los están aprendiendo. Pero qué bonito es encontrar esa sororidad en todas las generaciones y ver que cada vez son más mujeres las que, en el lugar de oponerse a estas nuevas corrientes sociales, que no son tan nuevas, de que cada vez se unen y las apoyan más, ¿verdad? Y no las ven como lo que se les ha querido asignar, que es una guerra contra los hombres. No, no es una guerra contra los hombres, es una guerra contra el machismo y todos los daños que ha causado en la sociedad, y transformarnos entre todas y todos. Entonces, pues no, nuevamente les agradezco por el espacio. Ojalá que se puedan seguir dando este tipo de espacios. Sé que no es deber de la mujer para nada educar, ¿verdad? A pesar de que se nos ha asignado esa labor de cuidado y de que tenemos que educar a todo el mundo. eh, Sin embargo, sí es importante educar también a los hombres, porque están tan ciegos a veces con su machismo que no identifican conductas y no identifican por qué gritarle a una compañera en un consejo municipal eh, tiene repercusiones graves, porque eso puede causar que esa compañera no se una nunca más a un espacio político, ¿verdad? Entonces es importante también pues ir más allá y que sea una lucha conjunta en donde nos eduquemos entre todas y todos y entendamos por qué no hay que normalizar ciertas cosas, por qué hay que transformar los espacios, por qué no importa la edad que yo tenga, siempre es tiempo de construirme. eh, y no, desearles a todas ustedes que siempre encuentren las herramientas y el apoyo eh, para no someterse, ¿verdad?, a ningún tipo de violencia machista, y que no se quede solo en la vivencia, sino que esa vivencia sirva para reflexionarme, para poner un alto y para transformar espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daniela. Daniela Solís. Muchas gracias. Buenas noches a todas. Bueno, yo también me sumo al agradecimiento de este espacio. De verdad que para mí el espacio o la labor municipal, debo reconocer que no ha sido la más agradable. Como mujer creo que es usual, lamentablemente, experimentar violencia en distintos ámbitos de la vida, y tal vez no esperaba venir a sentir que experimentaba una nueva, ¿verdad? Ha sido muy pesado, lamentablemente, pues una a veces lleva ciertas banderas y ciertas nociones en cuanto al género, ¿verdad? Y a la sororidad, y te encontrás en un espacio donde esto no es lo usual, donde la misma violencia parece que es ejercida por las mismas mujeres, donde se te limitan los derechos que tenés de participar de espacios, de acceso a la información, de incluso de la voz. Y por eso quería mencionar que ahora que hablaban al puro inicio de cuáles han sido tal vez estas formas ahora con la virtualidad, eso es algo que yo he visto y que lo he vivido. Como ahora todo es muy fácil, digamos, en el sentido de que tengo un botoncito y nada más le apago el micrófono a alguien, o que si alguien levanta la mano, nada más hago como que si no veo que levantó la mano, entonces no te dan la palabra. Y también hay como todo un filtro que tenés que pasar, por lo menos en mi caso es así, donde que si yo quiero presentar algo, hacer una consulta a la alcaldía o presentar algo en el espacio de la presidencia, etcétera, tengo que explicar qué es lo que voy a decir. Y tengo que decirle al presidente qué es lo que voy a decir, y él decide si me da o no el espacio. Entonces, siento que eso es resultado también de la virtualidad, o recibe una malos tratos irrespetuosos en ciertos espacios, y pues nada pasó. Digamos, una lo visibiliza y listo, dan la palabra a alguien más y ya, digamos, no, como que es muy fácil evitar lidiar
con ciertas situaciones. Y este tema, sí, de la palabra, un día de estos, bueno, el martes incluso vi donde le apagaron el micrófono al alcalde. El presidente del consejo le dijo, ya basta, y le apagó el micrófono. Pero sí, esto de que se quita la palabra, sí lo hemos visto mucho, principalmente hacia las mujeres. Y somos dos, donde incluso a una de ellas, bueno, Patricia, que habló al inicio, se le hizo casi que un voto de censura por parte del Consejo Municipal y entonces se le prohibió hablar en el Consejo Municipal. Entonces, esas son las cosas. Es muy distinto si una estuviera ahí, ¿verdad? Pero quería como aludir a ese tipo o no te pasan la información, no te pasan los expedientes. Entonces, como lo mandan por correo electrónico, se los mandan algunos. Lo mandan, digamos, yo soy regidora suplente y aquí coincido con lo que Patricia mencionó, o sea, no nos conformemos con las suplencias, podemos dar más. Y entonces le mandan las cosas solamente a las regidurías propietarias. Sobre distintos temas, que una ha sido activista y por eso es que llega a esos puestos, entonces simple y sencillamente no te convocan o te quitan la palabra. Entonces creo que nada más quería como aportar, digamos, por lo menos desde la vivencia, lo que la virtualidad ha significado en esos espacios. Y pues de mi parte, sí quiero decir que estos espacios son un tipo de respiro, un tipo de agarrar fuerzas para seguir enfrentando todo lo demás. Y pues también es muy bonito, ya salió, pero es muy bonito escuchar con las palabras, por ejemplo, de alguien como Camila, tan joven, y con esta motivación de, bueno, no dejemos que eso nos traiga abajo, sino agarremos fuerzas para seguir y ojalá encontrar una colectividad. No siempre es posible, pero de ser posible, a veces no está ni siquiera en la municipalidad, sino en las mismas comunidades. Entonces, encontrar esa colectividad para poder estar acuerpada de distintas maneras. Por último, nada más con respecto a lo de la virtualidad, el hecho de que las comisiones y los consejos de distrito, por ejemplo, no estén tan, digamos, abiertos al público en el sentido de que la gente llega, entra y ya, para participar, eso ha significado que también se digan muchas cosas en esos espacios, que haya un trato sumamente irrespetuoso, que haya prácticas violentas, y que no conste en ningún lado. ¿Por qué lo digo? Porque entonces se aseguran de que no consten actas, de que no conste en la minuta, y todo el mundo es como que se une para violentar a alguien. Entonces no queda constancia de estas actitudes, vivencias violentas, y termina siendo una casi que recibiendo un montón de balas sola. Daniela, pero se graban las sesiones, no quedan grabadas y abiertas al público. Vieras que es muy, muy interesante. Las de consejos de distrito, por lo menos algunas que yo conozco, no las están grabando, no las quieren grabar. Y solamente es lo que tome nota la secretaria. Por más que se dice, quiero que esto conste en actas, ella si no le da la gana no lo pone. Entonces no constó en actas y aprueban el acta de esa manera porque pues nadie quiere que eso conste en el acta. Y en las de comisión, por ejemplo, les puedo decir que hace 2 semanas recibí un trato sumamente irrespetuoso por parte del mismo asesor legal. Pedí que quería la minuta de incidencias de la comisión, pedí la grabación y no me la quisieron dar. Lo que me dijo la asistente de comisión fue que nunca lo había hecho, fue yo no me encargo de eso, no se lo puedo dar. Etiquetó al presidente del consejo, que bueno, que también yo he sentido mucha violencia de parte de él. Entonces, pues etiquetarlo era todo un acto, ¿verdad?
y me dijo, pues llévelo al Consejo Municipal para ver si ahí se lo aprueban. Y en el Consejo Municipal es donde se me ha quitado la palabra y donde yo he tenido también que visibilizar lo que he sentido como múltiples amenazas por mis posicionamientos políticos. Y cuando lo he hecho, obviamente se me han venido encima. Entonces, es bastante adverso. Entonces, sí, realmente no consta en actas, se aseguran de que no consten esas cosas, de que no estén, y las grabaciones no las dan. Bueno, es parte de verdad de todo este contexto de lo que estamos hablando. Yo sé que ya hay algunas resoluciones de la Sala Constitucional con respecto a la entrega de grabaciones. Es obligatorio, o sea, si las sesiones se graban, de órganos colegiados, es obligatorio, si alguien solicita la grabación, dársela. Así como yo puedo ir a pedir un acta, que es un documento público, ¿verdad? Puedo solicitar la grabación, pero estamos en todo este proceso, ¿verdad? Y yo creo que es información que podemos ir incluyendo, digamos, todos estos temas que ustedes están hablando son temas que estamos incluyendo nosotros para procesos de capacitación el otro año, porque sí deseamos darle continuidad a estos espacios que aparte de que, como ustedes dicen, les está haciendo de muchísima utilidad, como no cortarlos, sino darles continuidad. Entonces, esos temas los vamos a agendar y los vamos a abordar, porque yo sí creo que es importante que vayamos conociendo también normativa con respecto a toda esta dinámica de la pandemia o del contexto en pandemia, ¿verdad? Doña Marianela, ahora sí. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señora. Buenas tardes, es un placer estar aquí y saludarlas nuevamente. Realmente. Muy bueno, me encantan todas estas capacitaciones y formaciones, y como me uno al comentario de la compañera anterior, uno quiere llegar ahí a la municipalidad a ocupar un puesto, no solo por ocuparlo, sino para ser la voz de un pueblo o de una población, sobre todo en el caso de las mujeres. Y a veces uno dice, oh Dios, ¿por qué estoy aquí? Porque se siente muchas veces invisibilizada, utilizada. La indiferencia de parte de los compañeros dentro de un consejo es muy visible. En el momento en que usted alza la voz un poquito para hacerse sentir y para decir lo que está pasando, para denunciar una situación, ya con esta mejor ni contemos. Tratemos de no invitarla a nada, porque eso sucede y eso es violencia política. Yo la he vivido mucho tiempo, siempre he estado dentro de la política y he tratado de formarme y capacitarme, como lo dije la vez anterior, por medio de la CONRAD, por medio del ICER, por medio de una gran señora que tenemos ahí muy empoderada, que es doña Guaysanín. Entonces, llegamos ahí preparadas. En realidad no llegamos solo para que nos vean. Yo siento que muchas llegamos preparadas, pero a los hombres no les gusta. En su mayoría sienten una amenaza cuando llega una mujer con poco o mucho conocimiento y con ganas de ayudar a la comunidad, que para eso fue electa. Entonces, la indiferencia. Dicen que en la política hay técnicas y tácticas para lograr llegar. Y dicen que el que está en segundo lugar debe ser mejor que el primero para que el segundo lo lleve. Entonces, casi siempre somos mujeres las segundas. Entonces, somos mujeres las segundas seguramente, o estoy convencida, porque somos las mejores. Somos las que conocemos más el tema de nuestra comunidad, de nuestras mujeres, y llegamos ahí y trabajamos para llegar, pero casi siempre el que va en primer lugar es un hombre, entonces es el propietario, y las mujeres pasamos a ser segundas. Y cuando estamos ahí, el propietario no le da el espacio a esa mujer que le ayudó a llegar. La indiferencia política, la invisibilidad política se vive en las municipalidades, en los gobiernos locales, siempre en contra de nosotras las mujeres. Pero eso no es motivo para que desertemos, es un motivo para que nos empoderemos y queramos llegar más allá. Eso no nos hace declinar de la lucha, tenemos que continuar, pero sí es importante dejar nota de que lo vivimos, y entonces empezar a trabajar como lo hacía la expositora, la compañera anterior que expuso el tema, tomar nota, así como toma de la población indígena, esas mujeres que han sido invisibilizadas, que se sienten mal,
Nosotras, las de la zona un poquito, digamos, del área metropolitana, también vivimos esa violencia política y hay que tomar nota para ir cambiando. Los partidos políticos comprometerse más con este tema. El Tribunal Supremo de Elecciones ya hizo su parte. En la parte de la legalidad, la ley dice que es 50-50 en la paridad, pero siempre ponen en primer lugar el hombre y en segundo lugar la mujer. La suplencia, la mujer. Tenemos que luchar por esos primeros lugares para tener no solo voz, sino también tener voto para sacar adelante la comunidad, el pueblo que nos eligió. Entonces, en primera instancia, ok, una suplencia, pero en la que sigue voy por ser propietaria. Y la exclusión, como dice la compañera, en este tema, cuando es virtual, es cierto. Usted hace preguntas y la dejan ahí, no le contestan, y muy fácil cerrar el tema, mientras que si estamos presencial, otra historia sería. Entonces, yo quisiera decirle a la compañera que tal vez que tome nota, porque en el caso mío, la experiencia que viví fue que un día después de haber sido electa, el dirigente del partido con el cual trabajé me llama y me dice que renuncie, porque sabía que en el momento en que yo renuncio, sube un suplente que es un hombre, la segunda suplencia. Entonces, es ahí donde eso es violencia política y yo, esta que está aquí, la hija de mi mamá, que tiene un carácter un poquito dulce, le dije, usted está equivocado. Yo trabajé duro con un grupo de mujeres y estamos aquí y no voy a renunciar. Por más que usted me lo pida, me va a tener ahí. Entonces, eso es empoderarse uno y decirle, no más, basta, y continuar. Nosotros como mujeres tenemos una capacidad increíble. Dios nos dotó de una maravillosa, no sé, podemos hacer 7, 8 cosas al mismo tiempo y todas nos salen muy bien. Entonces, yo soy feliz de participar en estos talleres porque aprendo y me empodero más de escuchar a las otras compañeras también que han vivido lo mismo, pero eso no quiere decir que vamos a renunciar. Esto significa vamos a continuar, porque un mundo cuando está rodeado de mujeres que siempre nos empoderemos, que somos lo que somos por lo que Dios nos hizo, ese mundo camina mejor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doña Marianela. Marcela Sánchez. Sí, buenas tardes, un placer. Hablando de todas estas cosas que nos suceden en la vida política, algunas hemos estado analizando el hecho de que muchas compañeras, lamentablemente, en los puestos de elección popular que han tenido que renunciar, por ejemplo, si es regidora, ella renuncia y quien sigue es un hombre, ¿verdad? Y como lo decía la compañera que me antecedió, estábamos meditando si era posible crear algún tipo de reforma al reglamento como una acción afirmativa de que si el sexo que renuncia es mujer, sea suplantado por otra mujer, ¿verdad? Por otra persona del mismo sexo, como una acción afirmativa. Dado que la paridad no es total, la paridad estamos todavía muy largo de ella, entonces en ese argumento, si cabe una acción afirmativa, si podría ser una ley en ese sentido. Esa reforma, sí, legal. Sí, yo creo que, digamos, parte de estos espacios de análisis y de reflexión y de compartir experiencias surgen ideas como estas, ¿verdad? Y estas ideas hay que irlas trabajando en grupo, hay que irlas trabajando desde los mismos partidos políticos, porque también hay decisiones que los propios partidos políticos pueden tomar a lo interno de sus estatutos, de sus estructuras. Yo tomo nota, doña Marcela, de esa recomendación que usted hace, porque yo creo que la idea es ir retomando todas estas ideas e irles dando forma en diferentes foros, en diferentes instancias, irlas colocando sobre la mesa y ver qué discusiones se tienen. Yo pienso que una de las actividades que podríamos desarrollar el otro año es compartir estas experiencias que ustedes tienen con personal ya técnico del Tribunal Supremo de Elecciones que se encarga de supervisar todos estos procesos, de las asambleas de partidos políticos, de controlar los temas de paridad, los temas de
los procesos internos democráticos de los partidos, que tienen que asegurarse que la vida interna de los partidos sea realmente fundamentada en la democracia. Entonces, todas estas ideas las podríamos colocar eventualmente antes diputados, diputadas, personas del Tribunal Supremo de Elecciones, y abrir estos foros e invitar a otras instancias, como bien lo decía Aide, porque son ideas sumamente valiosas, pero que requieren de un gran impulso de muchas organizaciones. Pero me parece excelente idea. Tal vez, Cristian, no hay más manitas levantadas, entonces. Amanda, Yo tenía la quería mía levantada. aprovechar. No sé Dale, si dale, todavía Waisani, yo algunos cierro. minutos. ¿Está bien? Ay, doña Lorena también, Villalobos. Sí, nada más rápidamente aprovechar para agradecer de nuevo estos espacios, igual que las compañeras. Creo que el IFED cumple una tarea vital y que puede ser una caja de resonancia muy importante para que sea interlocución con el resto del Tribunal Supremo de Elecciones. Creo que nosotras tenemos la obligación de seguir adelante desde las áreas de formación de los partidos, dando la lucha ahí, pero no estamos solas. Aquí por lo menos hay 3 compañeras que también son homólogas, que pertenecen a las secretarías de la mujer de los partidos o a las fiscalías de la mujer. Hay un partido que tiene su asamblea este sábado y que va a impulsar, por ejemplo, el reglamento, el protocolo para el manejo de la violencia política, y eso hay que reconocerlo. Eso, vamos a ver cómo les va, y aquí estamos, no crean, estamos todas atrás, intentando apoyar también esa iniciativa, porque hay en temas en donde hay que ir rompiendo, abriendo, así como haciendo la trocha, ¿verdad? Y definitivamente creo que ese compromiso del IFED lo hemos sentido, pero nosotros queremos también que permeen las inquietudes, que realmente lleguen, calen, se hable con los magistrados, no sé si sea posible, pero a lo interno, el Tribunal Supremo de Elecciones es una institución que necesita no ser sobrepasado por la realidad política que estamos viviendo. Y la realidad política es de multipartidismo y es del impulso en una cuarta búsqueda de la igualdad efectiva, y las mujeres estamos liderando ese aspecto. Entonces no puede ser el tribunal sobrepasado por la realidad política que está enfrentando. Queremos ver un tribunal fortalecido y ayudando y empujando en la medida de lo posible, porque nosotras estamos también buscando la forma de aliarnos, y de hecho pues eso inspiró el trabajo del Frente de Mujeres de Partidos Políticos, donde estamos ahora las que fuimos electas y las que estamos guerreando, pero esa labor no puede ser tampoco solo de nosotras. Claro. No todo debe caer tampoco dentro del esquema de violencia política. Distinguir lo que es acoso político de lo que es acoso laboral, de lo que es realmente violencia política, es importantísimo. Y aquí yo les cuento como una anécdota. Voy a cumplir los 3 meses que me permite la ley para poder responder a una solicitud de acompañamiento y asesoría en un tema de violencia política de compañeras regidoras. Y nos ha tomado por lo menos todo un espacio para poder entender cuál es la situación, para poder indagar con la debida diligencia, que es un principio que debe operar en estos casos, ¿verdad? No dilatar, y sin embargo, pues voy a cumplir con el plazo de 3 meses para dar la respuesta, pero llegué a un techo. Llego a un momento en donde ya no se puede resolver más, porque faltan códigos de ética que conceptualicen y materialicen la sanción. Faltan circunstancias de colaboración interna de los partidos, de los tribunales de ética, de la voluntad política de los compañeros en fracción, faltan reglamentos de fracción, o sea, falta toda una serie de herramientas que es donde podemos ir trabajando de manera conjunta para que no tengamos este sentido de frustración de que no podemos dar respuesta como Dios manda, ¿verdad? Y ahí les dejo toda una tarea, y saludos a todas porque están haciendo una gran labor. Gracias, Waisani. Doña Lorena. Muchas gracias. Yo creo que ya doña Waisani respondió lo que yo iba a decir, porque era básicamente una anécdota y tal vez un direccionamiento. Una anécdota, no, una experiencia pues bastante traumática que yo viví en el proceso electoral para las elecciones municipales pasadas, que yo fui una candidata emergente a raíz de que la compañera que iba no iba, o sea, se quitó a última hora, por decirlo así, y me pidieron a mí.
Y resulta que yo fui despedida de mi trabajo, justamente, y yo decía, bueno, no entiendo si esto encaja en violencia política, como decía la compañera, en acoso, ¿qué, verdad? Porque honestamente me pareció muy coincidente, ¿verdad? Que se ejecutara una situación de despido justamente cuando yo comunico a mi jefe que estaba participando de una manera muy transparente en el proceso electoral y explicando la situación. Y vieras que ahora escuchándolas ustedes no es casualidad, digamos, y yo creo mucho, soy muy creyente, ¿verdad? Y creo que podría ayudarle tal vez a otras compañeras que pudieron vivir esto, porque eso ya pasó hace un año, exactamente en el 15 de noviembre hizo un año. Y yo digo, no es justo, porque incluso dentro de la misma organización, que es una subsidiaria de una institución pública, había otra persona en la misma circunstancia, se pasaba por chats y resulta ser que no tuvo ningún perjuicio, ¿verdad? Pero yo sí me saqué la lotería. Me traumó mucho, honestamente, porque yo dije, creo que es un tema de igualdad, creo que es un tema de oportunidad y que por qué se me va a castigar a mí por algo que yo tengo derecho a hacerlo, ¿verdad? Y entonces yo sí me he involucrado un poco en temas de este reglamento que estaban diciendo que se iba a aprobar en asamblea, que por cierto acabo de ver un chat que se suspendió para el próximo sábado, pero es un tema que nos ha marcado mucho, ¿verdad? Y yo creo que todavía falta mucho a nivel de reglamentos, de disposiciones, digamos, que nos acuerpen para nosotros poder tener la valentía de poder hacer una denuncia y de demostrar que efectivamente se da una violencia política, porque hay muchas aristas que podrían incluso desde la persona que la ejecuta, digamos, ser argumentada como que no es así, ¿verdad? Porque no existe tanta reglamentación o por lo menos entender cuál es el debido proceso para poder hacerlo. Muchas gracias, doña Lorena. Doña Carolina Delgado. Bueno, buenas noches. Bueno, yo soy la presidenta nacional del Movimiento de Mujeres de Liberación Nacional y parte del Frente de Mujeres de partidos políticos. Vamos a ver, yo creo que ninguna institución es ajena al patriarcado, inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones. Y yo creo que una de las grandes críticas que tenemos hoy, y que creo que de alguna manera muy elegante lo quiso decir Guaysán, es que las instituciones, incluyendo los partidos políticos, ¿verdad? Deberían ser los grandes promotores del respeto de la legislación y de la participación política. En particular hoy, y creo que tuvimos un revés en el tema de representación política de las mujeres en el tema municipal a nivel de puestos de alcaldía y posiblemente de regidurías, de mujeres encabezando papeletas de regidurías, por la misma posición que tuvo el Tribunal Supremo de Elecciones de posponer la aplicación de la paridad. Yo entiendo que un derecho como per se no puede posponerse, es aplicable en una totalidad. Y el tribunal ha venido haciendo una interpretación a la norma que ha hecho que las mujeres dejemos de participar. Y creo que de ahí que el comentario de Guaysán va dirigido al Tribunal Supremo de Elecciones y al mismo tribunal que tiene sus bases, ¿verdad?, machistas, lo veo desde esa perspectiva, y que no ha querido o tímidamente ha querido aplicar una norma que Aide Hernández la conoce perfectamente, que se reformó en el 2009 y que establece la participación paritaria como un derecho hacia las mujeres. Entonces, ¿qué creo yo? Creo exactamente lo que dice Marcela, creo que deberíamos dar un paso gigante más allá de lo que dice el Código Electoral y hacer una reforma que no obligue a una participación paritaria, porque recuerden que lo que establece el código es una participación paritaria de candidaturas, no una paridad en la conformación de los órganos. Entonces, en ese escenario, que eso sí lo hacemos en principio los partidos políticos, en principio la conformación de las diferentes asambleas y órganos internos, deberíamos dar un salto para garantizar que la paridad en la conformación de la Asamblea Legislativa, de los consejos municipales, de los consejos distritos, sea total. Y esa es la única manera de
salvar algunos problemas que se han dicho aquí, como por ejemplo, si yo renuncio como mujer, si hay paridad en la conformación de los órganos, tiene que subir una mujer y no un hombre. Entonces, bueno, eso es, vamos a ver, uno siempre tiene que soñar en lo más grande para tener lo mínimo, ¿verdad? Eso sería el paso final de tener una verdadera paridad horizontal que hoy el mismo Tribunal Supremo de Elecciones no reconoce para la participación municipal. Y eso es nuestra mayor preocupación. Además, a destiempo hizo una interpretación muy extraña, pero sí, me parece que el mayor conflicto que tenemos las mujeres es que no sabemos que estamos siendo violentadas porque no conocemos de manera clara y expresa las normas, la legislación y nuestros derechos. En el momento en que nosotros entendamos cuáles son, en ese momento empieza a haber un cambio, no solamente en nosotros, sino en nuestros compañeros que están dentro de los mismos órganos de toma de decisiones. Pero bueno, creo que el tribunal debería, y lo digo aquí, limpiarse la cara para los próximos procesos y finalmente abrir, no solamente para puestos, bueno, no solamente para puestos como en papeletas, como regidurías y consejos de distrito, sino para puestos uninominales, que es donde las mujeres estamos subrepresentadas de manera abiertamente, claramente, o sea, somos como, no sé, ahorita disminuyó la cantidad de alcaldesas y creo que sí es importante que nosotros lo podamos hacer. Y esperaría que todo este proceso de sensibilización que se está haciendo a través del IFET y del Tribunal Supremo de Elecciones sensibilice a lo interno del mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Muchísimas gracias, Carolina. Tal vez, doña Aide, para darles ya la palabra a Cris y ir haciendo un cierre con todos los aportes tan valiosos que ustedes han hecho en esta tarde. Doña Aide. Bueno, muy rápido, nada más para aclarar. El Código Electoral claramente establece la paridad en los órganos de toma de decisiones. En el artículo 52, 148, no solamente las nominaciones de papeletas. Y eso fue totalmente brindado con la sentencia 16070 del 2015 que hizo cuando la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad que presentamos Maureen Clark y yo para promover la paridad horizontal. Gracias a eso hoy tenemos 26 diputadas. Y lástima que el Tribunal Supremo de Elecciones, con la resolución que hizo, echó para atrás todo eso, ¿verdad? Y hoy no tenemos la paridad, como dice Carolina, en las municipalidades. Estamos en espera, que también eso nos tiene muy desilusionados. Hay 3 acciones de inconstitucionalidad presentadas en la Sala Constitucional contra esa resolución que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. Una acción la presentaron las diputadas del Partido de Acción Ciudadana, otra acción la presentó 2 diputadas, la coordinadora y la subcoordinadora del grupo parlamentario de las mujeres diputadas, que es doña Chile Díaz del Partido Unidad Social Cristiana y doña Patricia Villegas del Partido Integración Nacional. Y la otra acción la presentamos 2 exdiputadas, doña Quirela Rosa Alvarado, doña Maureen Clark y mi persona. Las 3 acciones están acumuladas y estamos esperando que la Sala Constitucional resuelva de una vez, amparados también en el voto que había hecho anteriormente, para que probablemente anulen esa resolución del Tribunal Supremo de Elecciones que impide el cumplimiento de la paridad horizontal en las nóminas de elección en municipalidades. Pero el Código Electoral es claro y lo dice el voto de la Sala en ese sentido. ¿Qué significa eso? Que también yo apoyo lo que está diciendo Carolina. A veces, y lo mismo yo lo digo en la Asamblea Legislativa, cuando se fiscaliza que se cumplan cosas hacia afuera, hay que predicar con el ejemplo. Y el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que predicar con el ejemplo. O sea, enseñamos a los demás, pero ¿qué hacemos nosotros hacia adentro, verdad? Eso le digo a las señoras y a los señores diputados. O sea, aquí hay que predicar con el ejemplo. Y esas resoluciones del tribunal impidieron que hoy tengamos la paridad en las municipalidades. Estamos trabajando para la violencia política, pero entonces, ¿qué significa? Que las leyes no son
no son la solución y la panacea. Tenemos leyes en Costa Rica, pero como dice Crisia, o sea, las mujeres debemos apropiarnos de estos instrumentos, apropiárnoslas, pero saber que nos defendemos, pero, y lo digo yo siempre, hace falta los liderazgos colectivos y los empoderamientos colectivos. Una golondrina no hace verano. Si no se unen todas para lograr y reclamar esos derechos, entonces poco vamos a poder avanzar, porque entonces obviamos leyes y no exigimos el cumplimiento. Vean hoy, el Código Electoral establece claramente, porque así lo redactamos para el 2009, cuando se aprobó el Código, que todos los partidos deben dar capacitación en derechos humanos, participación política, liderazgos, el ejercicio de cargos públicos, empoderamientos. Y hay plata, se dejó que la contribución estatal fuera para eso, que hubiera un porcentaje para eso, pero la mayoría de partidos no ejecutan esa plata. ¿Por qué? Porque no les conviene, probablemente, o las estructuras no quieren, probablemente, pero también las mujeres no reclaman la aplicación de eso. Y hay que buscar recursos para luego liquidar. Bueno, esa es una traba que no lo hemos podido hacer, se ha tratado de hacer reformas y no se ha podido hacer para que más bien el dinero esté previo y no liquiden posterior y no anterior, ¿verdad? Ese es el pero. Pero que hay recursos y hay temas obligatorios, pero nadie dentro de los partidos exige a sus estructuras que de esos temas. Y eso es falta de apropiación de esas normas. O sea, ahí está para que todas las mujeres políticas se apropien de esos instrumentos y todas unidas, sin distingo de partido político, trabajen y exijan en sus partidos eso, ¿verdad? Pero una golondrina no hace verano. ¿Por qué? Porque les da miedo enfrentarse a esas cúpulas patriarcales de hombres y mujeres que siguen haciendo el ejercicio patriarcal y no producen los cambios que nos decía Crisia. Nada más para aclarar y muchas gracias. Gracias, doña Aide. Gracias, Aide. Gracias, Jennifer. Bueno, muchos comentarios súper interesantes, así que qué dicha, digamos, que ha servido un poco ese abrebocas la presentación. Como ustedes han visto, muchas de las experiencias relatadas aquí por las compañeras estaban reflejadas en el estudio que presentamos. Hay casos de mujeres que se quedaron sin trabajo en medio proceso electoral. Hay casos de mujeres que recién ganando se les pide la renuncia como si hubieran sido, una forma tan descarada de utilizarlas para accesar al poder, y por eso muchas de ellas se identifican con la escalera. Qué cosa tan terrible. Pero algunas cosas que sí quisiera, digamos, a las que quisiera referirme, y otras ya han sido dialogadas de diferentes maneras. Rompamos el mito de que las mujeres no estamos capacitadas. O sea, realmente estamos rankeando en las graduaciones de las universidades, tenemos indicadores de educación superiores a los hombres y no podemos seguir pensando que no estamos capacitadas. O sea, realmente es un poco, esto se refleja siempre en los temas de empoderamiento económico de las mujeres y de acceso a los empleos. Y esto no lo estoy diciendo yo, lo dicen todos los estudios. Las mujeres no nos la creemos. Tenemos que cumplir el 100% de los requisitos para participar de un concurso, porque si no, no estoy capacitada. Pero los hombres sí se animan y se lanzan, y por eso tienen oportunidades y las accesan, las toman, las hacen de ellos. Y eso es algo que las mujeres tenemos que trabajar. Entonces, no es cierto que no estemos capacitadas. Tenemos mujeres formadas en este país, tenemos mujeres poderosas y muy buenas técnicamente que pueden llegar al poder y que pueden hacer la diferencia en la política. Que es un proceso que tenemos que entrenarnos, que hay que capacitarse constantemente, hay que hacerlo, pero no es cierto que las condiciones no estén ahí, y las tenemos. Esa, digamos, es como para que nos repitamos y repitamos hacia afuera que esto tiene que ser superado, porque esto mismo nos anula en la participación política. El otro gran mensaje que quiero dejarles, miren, una vez que una se pone los lentes de género, ya no ve el mundo igual. Y ponerse los lentes de género es un trabajo que implica estudio, formación, entendimiento de que cada cosa que uno ve. Alguna compañera, creo que fue Camila, decía,
yo ya veo esto en todos lados y en todos lados me quejo y ya soy, ¿verdad? Necia en todos los ámbitos. Claro, porque ya se puso los lentes. Miren, de verdad las insto a todas las que sienten que tal vez no ven todos estos huecos donde nos vemos reflejados o todos estos ámbitos de violencia. Cada vez que nos vemos expuestas a procesos como este, a una reflexión como esta, donde empezamos a ver esto, sabemos que estamos cada vez afinando más ese lente que nos enseña un poco la realidad desde esa otra perspectiva. Entonces, sí promovamos que nuestras compañeras tengan los lentes correctos para ver la realidad, pero asegurémonos de que nosotras cada vez vamos afinando esos lentes mejor para poderle cambiar la vida a las mujeres. El otro mensaje que me parece poderoso de esta última reflexión que hemos tenido con las participaciones: no normalicemos la violencia en ningún ámbito. Cuando algo nos empieza a parecer, bueno, es que sí, la política es agresiva, ¿verdad? Entonces, por eso ha sido un ámbito de los hombres. No, la política la podemos cambiar nosotras. Y si nosotras nos minimizamos frente a esos espacios en el que nos sentimos violentadas, también estamos permitiendo que se siga normalizando la violencia. Y ahí dejo una banderita amarilla, porque la siguiente dicen que es la roja, de tenemos que cuidarnos entre nosotras. Y por eso yo al final decía, miren, eso también es un tema de sororidad, y la sororidad no es solo el discurso, ¿verdad? Es que si los partidos políticos, como ya lo hemos constatado, como lo dije yo en la presentación y como muchas de sus compañeras, nuestras colegas que están aquí en este foro lo han mencionado, si los partidos políticos son los grandes ausentes de esta historia y no están haciendo la parte que les toca a pesar del rol fundamental que tienen en los procesos democráticos, entonces las mujeres tenemos que cambiar las cosas. Recuerdo que una de las cosas que a mí me movió mucho fue uno de los movimientos de mujeres que ha tenido, digamos, mucho más relevancia en uno de los países nórdicos, fue cuando las mujeres todas decidieron por una hora no trabajar y el país se paró. Y de esta manera las mujeres demostraron que el tiempo de ellas era igual de valioso en la economía y en los procesos productivos que el tiempo de los hombres. Pero como decía de antes, y replicando ese mensaje, si las mujeres no llegamos a la política para hacer una política diferente, vamos a seguir viviendo las violencias y los efectos de una forma tradicional de hacer la política. Es nuestra obligación llegar a la política y es nuestra obligación hacer nuestro trabajo para que el acceso a la política y la vida de la política para las mujeres sea diferente a la que nos hemos encontrado. Yo cerraría con ese mensaje y les agradezco muchísimo el espacio para haber acompañado esta reflexión hoy y me quedo con un muy buen sabor de boca de saber que entre todas estamos todavía digiriendo más los desafíos que implica para la democracia costarricense que las mujeres logren la paridad. Alguien lo decía bien antes, no es una guerra entre sexos esto. Si alguien no entiende bien que el tema de la igualdad es un buen negocio y que es un negocio para las sociedades y que la aspiración por la igualdad es tan buena para los hombres como para las mujeres, todavía no ha entendido de qué se trata esto. Porque al final, miren, si nosotras hemos sido víctimas de muchas cosas en este sistema patriarcal y en este sistema desigual, los hombres también lo han sido. En otros espacios donde se les ha violentado el derecho a ser ellos, como padres, como hijos, como hermanos, a poder tener muchas otras relaciones en condiciones de igualdad. Entonces la igualdad es una aspiración de la sociedad para que todos vivamos mejor y tiene que ser una aspiración democrática para que esta democracia sea mejor. Con eso cierro y de verdad muchas gracias por este espacio, Jennifer. Grisia, muchísimas gracias, de verdad. Yo siento que son temas que nos tocan como mujeres, son temas muy humanos, o sea, cuando uno escucha cada una de las intervenciones, una siente como esa parte humana, ¿verdad? De que el tema nos atraviesa a todas. Muchísimas gracias por su participación.
Dentro de 8 días vamos a estar trabajando con la facilitadora cómo comunicar estos temas, cómo yo puedo colocar un tema de poder decirle a un consejo que me están violentando de manera asertiva, porque también esas estrategias de comunicación son muy importantes. Desde el área de asistencia a partidos políticos y desde el IFED, yo, pues ustedes saben, las apoyaré en todo lo que yo pueda. Considero que desde el IFED hay una accesibilidad a escuchar sus opiniones, sus comentarios, y todo esto nos realimenta a todas. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por la participación, porque esta es la idea, esta realimentación y escuchar las vivencias que ustedes tienen desde esa cotidianidad, y nos estaríamos viendo el próximo jueves a las 5 de la tarde y con el mismo link, las espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, que esté muy bien, que haya sido de mucho provecho. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.